Chile, un país donde unos pocos acaparan la mayor parte del agua disponible. Un agua con la que se especula en una insensata búsqueda del lucro que no respeta nada ni a nadie. Arriba, los potentados del agua y sus bien regadas propiedades. Abajo, seres humanos obligados a contar por gotas el agua que gastan. La corresponsal de RT, Diana de Glawi, ha descendido a los cauces secos de antiguos ríos en los que antes prosperaban las comunidades para averiguar cómo viven las víctimas de una desigualdad aún más hiriente que la del dinero y cómo es que aquí el agua, contra su costumbre, sube a los cerros en lugar de bajar de ellos. Chile, lo seco y lo fértil, la abundancia y la falta, los de arriba y los de abajo, antagónicos. En el medio, historias humanas de un esfuerzo diario para tener un derecho humano, el agua. Agua hay, pero para unos pocos. Los otros cuentan gotas. Miguel, ¿hace cuánto que vive acá en el Bronce? Yo 62 años. Toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, gracias a Dios. Para tener unas condiciones básicas de vida, ¿qué es lo que les está faltando en este momento? El agua. Por tanto es el agua. Usted sabe que sin agua, ¿quién hace algo acá? Que además es grande posible para todos, tanto para nosotros como para los animales. Miguel sube a la cima de su barrio 3 veces a la semana. Quiere ver el camión aljibe que va a dejar agua para él y sus vecinos. Ese día lo acompañé en la caminata. Cuénteme. Hay que cuidar, medirse, no gastar tanta agua. Tener, digamos, una parte donde podemos, la agüita que se ocupa, por ejemplo, para que esté sucia, sin regar los arbolitos, cosas así. No botar el agua, aquí hay que botar el agua. ¿Qué pasa cuando llega el verano, no? Las temperaturas suben. Ahí son más críticos. Que cuando llega agua, por ejemplo, va el pozo, da calor, acá es muy peligro. Al llegar vi cómo se emociona Miguel al ver recargar de agua el estanque. Eso significa que durante 2 días va a tener agua en su casa. Allí también otros vecinos se alegran y le agradecen a Tito, el conductor del camión, que trabaja incluso los días festivos. Un compromiso social con la necesidad humana de las familias. Vemos la verdad de repente en la gente, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Es base justamente al agua. Nuestra misión es acercarnos a ellos, como ustedes pueden ver, a dejarle su agua que les corresponde, que necesitan. Chile es uno de los países de mayor desarrollo de América Latina, pero con una problemática social que afecta a los más vulnerables. Es el único país en el mundo en que todas sus fuentes de agua terminan en manos privadas. Y por ende, el que tiene plata, tiene agua. Si alguien puede invertir en pozos, adquiere en la Dirección General de Agua un derecho gratis. Y quien adquiere esos derechos puede salir al mercado a venderlos o arrendarlos. El agua se convierte en una mercancía. Hay 2 formas. La primera es que yo acudo a la Dirección General de Aguas y solicito la inscripción de un derecho de agua que es gratuito y a perpetuidad. Pero hay otra forma. Yo ya tengo un derecho de agua, pero no lo uso y lo quiero vender. Y hay otra persona que lo quiere comprar. A mí me lo dieron gratis, pero yo lo puedo vender. Exacto. Eso es legal. Entonces hay un negocio. Hay un negocio y que nace producto de la separación del agua de la tierra. Lamentablemente, nuestra ley actual separa el agua de la tierra y permite que se especule sobre la cantidad de agua, sobre el precio de agua y sobre quién hace del uso exclusivo de ella. Si tú ves, el derecho de agua en Chile se llama derecho de aprovechamiento de agua y eso implica una exclusividad. Desde el año 1980 la Constitución chilena establece:
Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Actualmente están entregados el 90% de derechos de agua y se trabaja en una modificación del Código de Aguas, pero que solamente se aplicaría al 10% restante sin tocar lo ya entregado. La contradicción queda a la vista. Secos abajo y nutridos arriba. Ríos que se convirtieron en paisajes grises, empedrados y con basura. Vecinos sin agua y dependiendo de camiones aljibe. Todo en contraste con lo alto y a lo largo de los cerros. Cuando miraba el cielo, era de un paisaje verde, frondoso y fértil. Aquí estamos con el río seco. Por aquí la gente se bañaba, podía tener agua, podía llegar a distintas comunidades. Pero después en el paisaje que estamos observando, vemos verde, vemos plantaciones, ¿no? Uno a lo lejos puede verlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué acá no hay agua y por ahí se ven plantaciones en los cerros? Porque las personas que han inscrito los derechos de agua están desarrollando esta agricultura intensiva, una agricultura intensiva y extensiva que significa plantar un cultivo de alto requerimiento en los cerros, que es el palto y el cítrico, que consumen mucha agua, que son cultivos de alto requerimiento y inscribieron el agua, por lo tanto son dueños del agua. Los cerros no tienen capacidad de cultivo. Quienes compraron los terrenos de los cerros barrieron con la flora y la fauna autóctona del lugar para sembrar frutas de exportación. Tampoco son espacios de retención de agua de lluvia por la pendiente que presentan. Si a eso le sumamos que las frutas de exportación necesitan más de 100 litros de agua dulce por árbol, se usa mucha agua. ¿Cómo llega el agua a la cima del cerro? Inversiones de drenes que conducen el agua de los acumuladores a cada arbolito. Y mientras el vecino riega, otros están tomando agua de camión aljibe. Eso duele, eso le duele a la comunidad. No es una pelea contra el empresario, sino que la comunidad dice, por favor, queremos que haya agua para todos. El empresario, ¿no podría darle un poquitito de esa agua? Claro que sí, nosotros creemos en la solidaridad, creemos que esta crisis no es solo del agua, creemos que es una crisis de humanidad, en la que nos olvidamos que el agua es de la tierra y de la naturaleza, que hay animales que también dependen de ellas y que hay seres humanos que dependemos del agua. Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia es necesaria. Y ahí estaba yo, escuchando historias de la población que tiene que rogar por agua mientras a otros les rebalsa. Lo que más me ha impactado es escuchar a las personas decir que lloran lágrimas secas. Que en Petorca se llora lágrimas secas porque no hay agua para todos. Hay agua para algunos. Hay agua para quienes tienen el poder y el dinero para inscribir los derechos o para comprar un derecho de agua o para construir un pozo profundo. En 1981 la dictadura de Augusto Pinochet privatizó las fuentes de agua en Chile. Eso hizo que la gente a lo largo de todos estos años vaya teniendo cada vez menos agua para sus quehaceres en sus casas. Sin embargo, observamos estas grandes piletas de agua dulce que riegan a todas las plantaciones de frutas de exportación, pero que le sacan el agua a la gente. ¿Y cómo hacen entonces para bañarse? Bueno, ahí nosotros en este momento, cuando hay agüita, normal en la ducha, pero cuando no hay agüita, obligado con un tarrito ir echándose de a poquito el agua a la cabeza, así para ir regándose el cuerpo con
con un jarrito. ¿Y ahora hay agua en la ducha? No tenemos. No tenemos por el momento. No. Es una de las grandes cosas que les falta, el agua para todos los días. Sí. Así que en ¿Lo eso. podemos ver? A ver. ¿Abrimos? Nada. Nada, ¿ves? Nada. Joaquín y Ana María, como todos los campesinos, trabajan a diario y con esfuerzo en la tierra y en el cuidado de los animales. Ellos cuentan las gotas de agua que tienen y cuando les puede alcanzar, pero están rodeados de enormes piscinas contenedoras de agua dulce de las agrícolas. Una vez más, la división entre los que están arriba y los que viven abajo. Si usted va a los cerros, son paraísos con acumuladores demasiado gigantes que guardan el agua para ellos, absolutamente para ellos, porque ellos quieren más. Ese es el paraíso. ¿Y esto? Y esto es como el paraíso y aquí estamos en el infierno. Verónica administra el agua potable rural para su comunidad. Es la encargada de captar y distribuir agua entre sus socios y socias sin fines de lucro. En su casa nos mostró el ingenio de los vecinos de Petorca para la reutilización del agua. Todo un sistema de cañerías manuales para no desperdiciar nada. Y gracias a este tanque puedo reutilizar el agua y recuperarla y guardarla, mantenerla y sostenerla. La que vaya juntando, la que es de lavamanos, lavaplatos, la lavadora, toda esta agua se junta. Cuando hay una emergencia que no tenemos para el baño, para poder verle a llenar al estanque del baño. Esas son las primeras necesidades que hay. Y la otra para reutilizarla para los arbolitos, porque en la naturaleza, para mí los árboles son muy importantes porque es la fuerza del espíritu que tiene uno. El Código de Agua actual en Chile no diferencia entre el uso de agua humana con el agrícola y por lo tanto el consumo humano no parece prioritario. Ante la ley compiten, pero la competencia comercial también afectó a los pequeños agricultores. Ellos compiten con las industrias que plantan en los cerros. Esta producción mía la hago yo a través de pozos subterráneos, en los cuales saco el agua y la tiro a un tranque. Y de ese tranque riego. O sea, mis pozos juntan el agua en el día para regar en la noche. O sea, tengo alrededor de 31 litros por segundo inscrito de agua subterránea, pero no alcanzo a sacar los 31 litros por segundo porque no hay agua en los pozos ya, si los pozos se secan. Y se están secando porque esa agua que en algún lugar está, ¿quién se la está llevando? Se la están llevando del valle hacia los cerros y eso es literalmente y en la práctica uno lo puede mirar. Por rato podemos caminar y vamos a ver cómo los cerros aumentan de plantación y el valle se queda seco. O sea, aquí teníamos un río que corría de cordillera a mar y todos los veranos uno se bañaba en el río. Prácticamente existían balnearios en torno al río, existía toda una vida en torno al río y el río desapareció por el exceso de plantación de los cerros. Ricardo tiene plantaciones de palta y cítricos. Tiene derechos del agua y es consciente de que cada árbol necesita entre 120 y 160 litros de agua. Lo alarma que hace años que denuncia el aprovechamiento de las aguas más de lo que la naturaleza puede dar. Si bien admite una cuota extra por el cambio climático, advierte que son problemáticas paralelas. Hemos sufrido fuerte la presión, o sea, y uno tiende a desmoralizarse, porque hay mucha gente que se ha bajado de la lucha por lo mismo. Porque te digo, venimos del año 2005 denunciando este tema. Antes que se hablara mucho del cambio climático, estábamos diciendo que nuestro valle se iba a acabar el agua y nuestro río en ese momento tenía agua. Y estábamos diciendo que el río se iba a acabar porque era imposible las obras que se estaban haciendo a la orilla del río, en el río para sacar agua. O sea, si aquí no se puede tapar el sol con un dedo, aquí no podéis tapar y no podéis mentir descaradamente, aquí hay una sobreexplotación. Salimos de las plantaciones de Ricardo a la ruta. Cruzando estaba justo el río. Bueno, en realidad, lo que era el río Petorca, ese donde antes se bañaban. Él me mostraba emocionado, enojado y también indignado las fotos de cómo era antes la naturaleza. Todas las comunidades se establecían a la orilla del río porque había un modo de vida a la orilla del río. Pero te digo, aquí
se acostumbraba a pescar pejerreyes en la tarde de los veranos y la gente se los comía a la orilla del río. O sea, te bañabas y llevabas un sartén y freía. Y yo te digo, estábamos hablando hace 10 años atrás. O salían a pescar camarones, los camarones del río eran muy buenos. Ranas de río, o sea, y yo tengo fotos, tengo fotos bañándome en el río y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando? Que todo están exterminando con todos los ecosistemas en pro de las lucas para unos pocos, o sea, la plata para unos pocos, porque ni siquiera es para todos, y ni siquiera la plata se queda aquí, porque son gente que viene a invertir aquí y se va. Rodrigo Mundaca es uno de los primeros dirigentes de organizaciones sociales en alzar la voz por el conflicto del agua en Chile. En nuestra recorrida nos señaló un pozo ilegal para extraer agua. Este pozo lo que hace es captura agua subterránea, la que es impulsada por una red de cañería y se mete de manera impropia en las grandes agrícolas que están agua abajo. Pero por aquí tendría que estar pasando el agua. ¿Hicieron el pozo? Sí, claro, intervienen en el río, agarran todo el agua superficial y el agua subterránea y la conducen a través de un sistema de drenes hacia las grandes agrícolas que existen aquí en esta parte del territorio. ¿Y cómo sé que realmente hay agua acá? Probámoslo, pues. ¿Cómo lo pruebo? Tenemos una piedra. A ver. Tenemos una piedra grande y va a escuchar el sonido del agua, mira. Yo primero. ¿Se escuchó? Hay mucha agua. Se escucha el agua, hay mucha agua. Esto que está acá es una irregularidad. Es una irregularidad porque se supone que los ríos son bienes nacionales de uso y dominio público y cuya administración le corresponde a los municipios. Los pozos ilegales se volvieron una problemática. Siguen desviando agua de ríos que se declararon en restricción. Eso significa que ya no se puede otorgar más derechos porque precisamente comenzó la escasez. Son esos ríos que en su naciente tienen agua, pero que sus cuencas se secaron. Esto es un robo de agua. Nosotros como organización, yo soy el vocero nacional de Modatima, llevamos denunciando este tipo de prácticas hace muchos años, más de una década. Durante mucho tiempo los malos gobiernos han negado la existencia del robo de agua en nuestro territorio, en la provincia de Petorca. No obstante, hace poco tiempo atrás, en el mes de junio del 2018, se hicieron fiscalizaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, quienes confirmaron de que en la provincia de Petorca, lo dicen eufemísticamente, no dicen hay extracción irregular de agua. Nosotros decimos que hay robo de agua. La situación es extrema. Falta agua y comienza a ser menos para todos, también para la industria. El gobierno se vio obligado a revisar los pozos y ver si efectivamente hay pozos ilegales. Y podemos decir que de estas 266 fiscalizaciones hay 105 que tienen reparos. Ahora, ¿por qué no es una sentencia definitiva? Porque nosotros detectamos una situación y hay un periodo en que la persona puede explicar por qué ocurre eso. Ya empezamos a aplicar multas con estos nuevos sistemas. Hemos aplicado multas a 7 importantes productores y con montos totales de 337 millones de pesos. ¿Se acuerdan que les dije que el Código de Agua no diferencia entre la necesidad humana y la agrícola? Bueno, entonces lo que hay que cuidar es el agua, pero la sensación que me da es que hay que cuidarla para que no afecte al motor de las finanzas del país y después ver cómo afecta a la población vulnerable. El desafío como país es lograr que esa agua, que es un insumo, se utilice del modo más eficiente, de modo que genere la mayor cantidad de Producto Interno Bruto, que en definitiva lo que termina beneficiando a las personas. O sea, hay sectores productivos que no subsisten sin agua. La agricultura no subsiste sin agua, la minería no subsiste sin agua, más del 13% de la energía que nosotros recibimos no subsiste sin agua. Y ese principio de que es un insumo y que tenemos que utilizarlo eficientemente, en el caso de Chile se ha logrado muy bien con nuestro sistema. Ahora, eso hay que hacerlo compatible con otras 2 demandas que son también bien importantes: el consumo humano y la conservación.
Según Naciones Unidas, los ciudadanos requieren en promedio 100 litros de agua diariamente como para satisfacer sus demandas de servicios higiénicos y preservar la vida. Los camiones aljibe, de los que dependen los vecinos de la provincia de Petorca, logran distribuir entre 40 y 50 litros por persona. La población entonces no tiene agua, no tiene agua. Pero la fruta se puede exportar. Si tú lo querés poner en un término bien literal, hoy día es mucho más importante 1 kilo de paltas que la vida de las personas más sencillas de nuestro territorio. Eso es lo dantesco. En el largo paseo que hicimos con Rodrigo y hablando tanto del agua y del negocio que hay detrás de ella, me puse a pensar cuánto cuesta en dinero el agua. 1 metro cúbico de agua, 1000 litros de agua, para abastecer la demanda de agua dulce de una familia de 4 integrantes, tiene un valor nominal hoy día en nuestro territorio de 10.000, 12.000 pesos. ¿Cuántos serían dólares? Eso equivale aproximadamente a 15 dólares, 20 dólares, casi 20 dólares si lo tomáis como denominación 600 pesos el dólar. Que los intereses económicos generan poder no es algo nuevo. Pero en las historias que les fui contando también me enteré que generan miedo. Denunciar que falta agua, que los derechos de agua que se adquieren y se venden es un negocio, que el mal aprovechamiento del recurso hizo que se agote, pone a muchos en un estado de vulnerabilidad y los tilda incluso de extremistas. Una terrorista por querer llevarle agua a la gente. Es insólito, pero creo que no es verdad y creo que es una defensa un poco absurda, un poco desesperada de quienes saben y en el fondo de su corazón que hay una avaricia, que hay un egoísmo detrás de quien riega mientras otros toman agua de camión aljibe. Ricardo y Verónica también me contaron que hablar de injusticia con el agua es incómodo y peligroso, que sufrieron amenazas, arrebatos, presión, que quisieron callarlos a toda costa. Al extremo, por ejemplo, que me habían llegado a ofrecer hasta plata para cerrar la boca. ¿Hasta cuándo? No estoy a la venta. Porque la dignidad, yo creo que uno nace para quererla, para aceptarla y abrazarla. Porque venderte a la corrupción es una vergüenza, ¿no? Porque la honra y la dignidad no la tengo a la venta. Quizá hay gente que se ha hecho multimillonaria con el tema de la venta de agua y se ha creado toda una empresa turbia. Incluso hay que andar con mucho cuidado porque la gente gana mucha plata y en cualquier momento te puede pasar algo si habláis más del agua. O sea, si aquí la gente está atemorizada por eso también, o sea, aquí hablar del robo de agua es complicado. Infundir miedo a quienes hablan y a quienes reclaman, a ellos y a su entorno, por pedir agua, por denunciar que se están agotando los recursos naturales que dan vida, que son necesarios para vivir. Lo hemos pagado en términos personales, en términos de agresiones físicas y últimamente en términos de amenazas de muerte. ¿Tienes miedo? Es una pregunta difícil. No tengo alma de mártir, ninguno de nosotros, pero queremos la vida y entendemos que estamos luchando por un derecho humano que jamás en Chile debe haber sido transformado en objeto de lucro, en objeto de usura y en objeto de exclusión. No somos mártires, nos preocupan nuestros entornos, nuestros familiares, nuestras familias más directas que también han sufrido con esta situación.